dinámica. Porque a partir de ahora vamos a hablar de algo práctico. Todo lo que yo les he dicho fue teórico, pero estos dos últimos seminarios, con la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a tratar de entender cómo funciona la mente y cómo ustedes pueden regresar a la casa con algo práctico. Que ustedes puedan decir, esto me va a ayudar a cambiar. Cuando una persona viene a buscar ayuda profesional, ¿qué hacemos? ¿Cómo educamos? ¿Cómo preparamos? ¿Qué herramientas le damos a esa persona para que pueda cambiar? Claro, en 2 seminarios no es fácil cubrir mucho contenido, pero voy a tratar de presentar esto lo más práctico posible. Gracias, pastor, gracias. Lo más práctico posible para que puedan digerirlo, llevarlo a la casa. Así que estos 2 últimos seminarios voy a ir un poquito más lento. Vamos a hablar de la neurociencia, cómo funciona la mente, el cerebro, y eso nos va a ayudar a entender el proceso. ¿Por qué estamos donde estamos y cómo vamos a salir de allí? Por eso voy a hablar unos 35 minutos y luego quiero que ustedes hagan preguntas, porque en las preguntas es donde se aprende, porque tal vez hay algo que yo no he explicado muy bien y esa pregunta que usted va a hacer va a ayudar, no solamente a usted, lo va a ayudar a muchas personas a poder entender. ¿Les parece bien este plan? Porque no es cuestión de teoría, es cuestión de qué puedo hacer, qué tengo que hacer para cambiar. Vamos a orar. Querido Padre, ayúdanos. Úsame en estos momentos para presentar este tema tan importante de una forma sencilla que se pueda entender y que estos hombres de poder puedan levantarse y regresar a sus esposas, a sus hijos, para hacer la solución. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Presento un versículo que todos conocemos y va a ser la base de todo lo que vamos a hacer. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino que cosa, transformaos. Repítelo de nuevo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo fue un experto en este asunto de cómo funciona la mente. Y él dice que todo comienza con la renovación, con la transformación de nuestra mente. El campo de batalla es la mente, donde necesitamos perdonar, donde necesitamos trabajar para poder perdonar, para poder sanar, es la mente. Donde el enemigo quiere controlar es tu mente, a través de donde Dios quiere comunicarse contigo y traer sanidad es la mente, porque la mente es el centro, es todo.
¿Cómo ocurre todo esto, esta transformación? Y Pablo vuelve a hablar en 1 Corintios 3:18, dice: por tanto, todos vosotros mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu, como por el Espíritu del Señor. Dice, somos transformados a través de la contemplación, contemplando, mirando la gloria de Dios. La ciencia hoy habla de lo que se llama el sistema de activación reticular. Sistema de activación reticular es un complejo de neuronas que le permite al ser humano filtrar lo que se considera que es importante. Lo que usted considera que es importante, lo que usted se enfoca, lo que usted mira, lo que usted dice, esto. La mente dice, esto es importante para él y yo voy a hacer todo lo posible para ayudarlo a lograr eso en lo cual él se está enfocando. Cuando se descubrió este asunto, no recuerdo el año en estos momentos, cuando se descubrió esto revolucionó todo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a mucha información continuamente. Usted sale y es información. Usted se siente en el internet y es información continua. Va a salir a la calle y es letrero, todo. Y la mente está absorbiendo toda, continuamente información. Se siente en la televisión y usted todo continuamente está absorbiendo información y no sabe dónde parar. Ahora, ¿cómo la mente se encarga de filtrar lo que realmente usted necesita captar, entender, para poder cambiar, para poder funcionar? Y es a través de este sistema que Dios en su omnipotencia nos puso en el ser humano, el sistema de activación reticular, porque este sistema de activación reticular va filtrando. Si tú dices, esto es importante, el sistema de activación reticular te busca toda la información relacionada a ese asunto. Por ejemplo, yo me compré el año pasado una Ford 150. Veo que aquí les gusta mucho las trocas a ustedes y veo varios Ford por ahí. A mí me gusta la Ford. Me compré una Ford 150 azul. Desde el primer día que yo me compré la Ford 150, empecé a ver una cantidad de Ford 150 azules que yo antes no veía. ¿Por qué no las veía? Porque no era importante para mí, porque no la tenía, no estaba pensando en eso. Pero apenas yo compré mi Ford 150, el sistema de activación reticular empezó a filtrar toda la Ford 150. Y cada vez que pasa una Ford 150 del mismo color que yo tengo, dice, ahí está. Voy un poquito más profundo. Se hizo un estudio en un aeropuerto donde se estudió a padres de niños recién nacidos. Los aviones despegan y cuando despegan hace un ruido increíble. Esos padres podían dormir sin ningún problema cuando el avión despegaba a las 12, 1 de la mañana. Nació un niño. Y la madre, por cualquier quejido del niño, movimiento del niño, la madre se despertaba. No se despertaba cuando despegaba el avión, que hacía un ruido tremendo. Se despertaba cuando el quejido del niño. ¿Cómo es posible que la madre no se despierte cuando despega el Boeing o el Jumbo, que hace un ruido increíble, y se despierta en el primer quejido del niño? Porque el sistema de activación reticular le dice a la madre, este sonido, este ruido, este llorar del niño es importante, y la madre se despierta.
Lo hicieron con los hombres, porque el hombre sí se quedaba, que ustedes saben, si ustedes nos conocemos, ¿no? Nosotros nos quedamos durmiendo, como si eso no fuera con nosotros. Sacaron a la madre por una semana y se quedó el hombre. Y mientras el hombre dormía, aún cuando el niño estaba llorando, el hombre se empezó a despertar con el sonido del niño cuando empezaba a llorar. ¿Por qué? Porque el sistema de activación reticular lo levantaba. ¿Por qué le traigo esto? Porque en lo que tú te concentras, en lo que tú pones tu atención, donde tú pones tu atención, eso se convierte en algo importante y tu cerebro, tu sistema de activación reticular va a hacer todo lo posible para que la información que tú absorbas, recibas, todo esté enfocado, concentrado con eso que tú consideras que es importante. Si tú en este momento estás pensando en que eres un fracasado, en que no sirves, en que no sabes nada, en que tú eres un límite, que tú eres un problema y continuamente tienes pensamiento negativo, tu mente automáticamente va a entender de que eso es importante para ti, y como no sabes diferenciar en que si tu mente va a decir, si tú me dices que esto es importante, va a buscar todo para probarte que tú eres un fracaso. Por el contrario, cuando tú dices, yo soy la solución, yo voy a traer esperanza cuando regrese a mi casa, yo voy a bendecir a mi esposa, yo voy a bendecir a mis hijos, yo voy a amar, yo voy a abrazar, tu sistema de activación reticular te va a dejar saber, te va a filtrar, te va a llevar para que esto se pueda hacer realidad. La función de la mente es ayudarte a sobrevivir, y a través de este sistema te dice, te ayuda a sobrevivir. Ahora vemos a Pablo que dice, somos transformados por medio de la contemplación. Y cuando yo veo lo que la ciencia está hablando y veo a Pablo diciendo que somos transformados por la contemplación, si yo estoy contemplando a Cristo, si estoy contemplando el carácter, si estoy contemplando, estoy tratando de tener la mente de Cristo, donde yo ponga mi enfoque, mi concentración, el sistema de activación reticular me va a ayudar a mí a experimentar ese cambio que yo necesito en mi vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Espíritu capacita para contemplar la gloria del Señor, y es un asunto de adentro, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. El Espíritu se encarga de ayudarte a exponerte a la palabra de Dios, a conocimiento como es descubierto aquí. Cuando lees la palabra, cuando escuchas un mensaje, cuando ves un video de YouTube, toda esa información el Espíritu está ayudando a que tú la captes, y a través del sistema de activación reticular eso se está cimentando allí en tu mente y te está ayudando. Y luego el Espíritu hace una obra de adentro hacia afuera, tomando esa palabra, tomando esa información y ayudándote a transformar, a renovar tu mente. Y es la palabra de Dios la que hace esta obra. Dice Pedro, 1 Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra que creó los cielos y la tierra, esa palabra que sacó a Lázaro a la tumba de los muertos, es la misma palabra que va a hacer una obra en tu mente para transformarte, para renovarte, y que tú regreses a la casa siendo la solución. Juan lo afirma también diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, la simiente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Que cuando escuchamos todo esto, pensamos que cuando venimos a la iglesia, cuando nos entregamos, no hay nada que tenemos que hacer. Bueno, Dios lo hace todo, yo me voy a cruzar de brazos. No, muchos creen que no deben hacer nada luego de someterse al Espíritu Santo, y nosotros tenemos una parte que hacer. El Señor nos fuerza. Ayer hablamos de que el Señor no fuerza a nadie. El crecimiento emocional y el crecimiento espiritual necesitan estar coordinados.
Yo puedo, si yo no tengo crecimiento emocional, no voy a tener el crecimiento espiritual, porque el mismo espíritu que produce el crecimiento espiritual es el mismo espíritu que produce el crecimiento emocional. Es el mismo. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Sí, es el mismo espíritu. Es decir, que yo no puedo venir a la iglesia a cantar santo, santo, santo Dios, y entonces regresar a la casa y no tener dominio, no tener control en las palabras que yo le digo a mi esposa, en las palabras que le digo a mis hijos, en la forma como manejo mis emociones. Porque esa transformación, ese crecimiento emocional lo hace el espíritu cuando tú te sometes, cuando tú le das la oportunidad. Dice la sierva de Dios, para ayudarme a entender esto: mientras Dios obra en el corazón por medio del Espíritu Santo, el hombre debe, ¿qué cosa? Dígalo más fuerte. Cooperar con Él. Se deben sujetar los pensamientos, hay que restringirlos, impedir que divaguen y se dediquen a contemplar cosas que solo debilitan y contaminan el alma. ¡Qué bien lo presenta la hermanita Guay! ¡Qué bien! Deben de cooperar, se deben de sujetar. Porque todo está en los pensamientos, todo comienza en el pensamiento. Tu pensamiento define tu destino, tu carácter, quién tú serás, la forma como vas a interpretar las cosas, tus pensamientos. Y él dice, sujeta tus pensamientos, controla tus pensamientos. Los pensamientos deben ser puros, la meditación del corazón limpias, a fin de que las palabras de la boca sean aceptables al cielo y beneficiosas para los que se relacionan con nosotros. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Permíteme quitarme este abrigo, porque ya estoy aquí que yo no aguanto más. Ahora, esta parte es sumamente interesante, porque ya vimos lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ir a la neurociencia y descubrir lo que dice la neurociencia. Lo que la palabra de Dios le llama renovación de la mente, transformación del entendimiento de la mente, la neurociencia le llama neuroplasticidad cerebral. Repítalo conmigo para que se grabe esa palabra: neuroplasticidad cerebral. De nuevo, neuroplasticidad cerebral. Eso es lo que la neurociencia llama renovación, transformación, cambiar la mente a través de la neuroplasticidad cerebral. ¿Qué es lo que es la neuroplasticidad cerebral? La neuroplasticidad cerebral del cerebro es la capacidad del cerebro de modificarse y volverse a modificar, de crecer y desarrollarse. Se considera que el cerebro es plástico, que es moldeable, que puede cambiar. Y esto me llena de alegría, de esperanza. ¿Por qué? Porque no importa cuánto tú hayas caído, no importa las experiencias adversas de tu infancia, los traumas, no importa cuánto te haya golpeado la vida, no importan los pozos, no importa la adicción, no importa, tú puedes cambiar, porque lo dice el Espíritu de Dios y lo dice la neurociencia, que dice, tu cerebro puede cambiar. ¿Cómo ocurre esto? Le voy a poner un corto video que nos va a ayudar a entender, pocas palabras, cómo ocurre esta neuroplasticidad. Así que presten la atención, un video corto, al punto, y nos va a ayudar a entender. Míralo aquí. No hace tanto tiempo, muchos científicos creían que el cerebro no cambiaba después de la infancia, que estaba preprogramado y fijado para cuando llegaba la adultez. Pero adelantos recientes en la última década nos dicen que esto sencillamente no es verdad. El cerebro puede cambiar y cambia a lo largo de nuestra vida. Es adaptable como el plástico. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad.
¿Cómo funciona la neuroplasticidad? Imagina tu cerebro como una red eléctrica, dinámica e interconectada. Hay billones de vías neurológicas o caminos que se encienden cada vez que piensas, sientes o haces algo. Algunas de estas vías están bien transitadas. Son nuestros hábitos, nuestras maneras establecidas de pensar, sentir y hacer. Cada vez que pensamos de un modo determinado, practicamos una nueva tarea o sentimos una emoción específica, fortalecemos esa vía. Se hace más fácil para el cerebro viajar por ella. Pero digamos que pensamos en algo de manera distinta, aprendemos una nueva tarea o escogemos una emoción diferente. Así comenzamos a construir una nueva vía. Si seguimos viajando por ella, nuestro cerebro comienza a usarla más. Y esa manera de pensar, sentir o hacer se vuelve natural en nosotros. La antigua vía se usa cada vez menos y se debilita. Este proceso de reprogramar el cerebro mediante formar nuevas conexiones y debilitar las viejas conexiones es la neuroplasticidad en acción. Las buenas noticias es que todos tenemos la habilidad de aprender y cambiar, reprogramando nuestro cerebro. Si alguna vez has cambiado un mal hábito o has pensado en algo de forma diferente, has construido una nueva vía en tu cerebro y has visto la neuroplasticidad en acción, en experiencia propia. Con atención dirigida y repetida hacia el cambio que deseas, puedes reprogramar tu cerebro. Es decir, que no hay excusa para regresar a la casa siendo las mismas personas. Podemos cambiar. Podemos cambiar. El Espíritu quiere cambiarte. Y ahora la ciencia lo asevera. Pero vamos a profundizar en esto. Voy a tratar de presentarle esto de una forma que lo puedan captar y puedan regresar a la casa con esto bien claro. Cada vez que haces una actividad, que piensas, que procesas algo, ¿cómo tu cerebro registra, maneja esa actividad? Simplemente a través de conexiones neuronales. Las neuronas son las células del cerebro. Se conectan entre sí. Yo empiezo a leer y descubro una información, y esa información que yo estoy leyendo se combina con otra información, y todo eso se manifiesta en mi cerebro a través de nuevas conexiones neuronales que me están permitiendo a mí aprender algo nuevo. Y mientras más conexiones neuronales yo hago de un asunto, de algo que quiero descubrir, más conexiones se desarrollan y se desarrolla una vía, un surco. ¿Saben lo que quiere decir la palabra surco? O un trillo, no sé cómo le dicen en su país, o una vía neuronal, como lo estaba explicando. Vamos a hablar de montar bicicleta. ¿Se acuerdan cuando empezaron a montar bicicleta? ¿Ustedes sabían montar bicicleta? No sabían, por eso necesitaron aprender. La primera vez que se pusieron una bicicleta, ustedes no tenían ninguna información sobre la bicicleta, no sabían cómo montar. Y ustedes tenían miedo caerse montando bicicleta, ¿no es verdad? A mí me pasó, yo tenía miedo, porque no sabía. Pero como el cerebro empieza a registrar, a manejar, a ayudarte a aprender esta nueva actividad, tú comienzas a descubrir cómo funciona la bicicleta, los pedales, la función de los pedales, cómo se frena, cómo se maneja, el ambiente donde tú debes de llevar, donde debes de manejar la bicicleta. Y cada vez que tú estás pensando, procesando todos estos detalles de cómo se monta la bicicleta, se están formando ¿qué cosa? Nuevas conexiones neuronales con relación a ¿qué cosa? A la bicicleta. Es como si tú estuvieras programando tu mente para desarrollar una actividad. Y entonces tú comenzaste a montar. El movimiento de los pedales desarrollaron nuevas conexiones neuronales y diferentes partes de tu cerebro se empezaron a conectar y nuevas conexiones neuronales se empezaron a desarrollar, y tú cada día le dabas con
con mucha más facilidad a la bicicleta, frenaba, sabía dónde ir, cómo moverte, qué hacer, cómo frenar, y cada día lo ibas haciendo con más facilidad. ¿Por qué? Porque cada vez ibas haciendo más conexiones neuronales hasta que en tu cerebro se desarrolló una vía llamada montar bicicleta, o un surco llamado montar bicicleta, o una programación, una mini programación llamada montar bicicleta. Hoy en día tú montas bicicleta y tú no estás pendiente de los pedales, tú le das los pedales, tú sueltas las manos, hablas con el teléfono montando bicicleta y no estás pensando en nada, porque ya tu cerebro, a través de todas las conexiones neuronales que tú estableciste, y desarrolló una vía neuronal llamada montar bicicleta, y desde que tú te montas, el cerebro activa eso y dice, dale, que yo me encargo del resto. La función del cerebro es automatizar tu vida. Por eso donde tú te concentras, lo que tú le enseñas, lo que tú le muestras, en lo que tú te esfuerzas por aprender, por cambiar, Él lo toma y te ayuda a lograrlo. ¿Están conmigo? Digan amén. Amén. Porque esto se va a poner bien interesante. ¿Cómo opera entonces la neuroplasticidad? La neuroplasticidad afecta positivamente y negativamente. ¿Por qué? Porque si tú te concentras en cosas negativas, se van a desarrollar conexiones negativas, conexiones neuronales en pensamientos negativos que te van a llevar a la destrucción, te van a llevar a la adicción, te van a llevar a desarrollar, a seguir. Es decir, que si tú continúas con los mismos patrones de pensamiento, con la misma actividad, gritándole a tu esposa, o sin conectarte con tus hijos, o no siendo ese hombre que Dios quiere que tú seas, un hombre de poder, que está sobre la roca, si tú continúas, tú vas a seguir construyendo conexiones neuronales que se van a estar enfocando hacia la maldad, hacia el pecado, hacia lo que no es correcto, hacia lo que no glorifica a Dios. Y de esa forma la neuroplasticidad no te está ayudando. Tú estás cambiando tu mente para mal. ¿Para hacer qué cosa? Problemas, no la solución. Pero por otro lado, tú puedes comenzar a cambiar. Y aquí, por ejemplo, presento un ejemplo de una condición que experimentan las personas que pasan por un trauma bien severo. El ejemplo del trastorno del estrés postraumático. La neuroplasticidad funciona en contra de la persona cuando experimenta un trauma. Por ejemplo, cuando experimentamos un incidente mental traumático, este cambia fundamentalmente el significado de nuestra vida y altera estructuralmente el cerebro debido a la neuroplasticidad del mismo. Durante el trauma nuestra mente no puede procesar, y eso ayer hablamos bastante del trauma, no puede procesar el estrés producido por el incidente y hace que la experiencia produzca pensamientos tóxicos que nos afectan incontrolablemente. Esos pensamientos tóxicos son, cuando tú los tienes en tu mente, forman nuevas conexiones neuronales, y nuevas conexiones neuronales, por ejemplo, yo trabajo con muchos casos de infidelidad de hombres y de mujeres y matrimonios que quieren salvar su relación. Y me he encontrado con hombres que han llegado, pastor, mi esposa me fue infiel, pero yo quiero salvar la relación, pero estoy destruido, no puedo más. Tengo pensamientos tóxicos, tengo deseo de quitarme la vida, no puedo más, no creo que la voy a poder perdonar, no creo que cómo esa persona puede a través de un proceso terapéutico llegar a perdonar a su esposa y salvar su relación. ¿Cómo? Simplemente a través de la neuroplasticidad cerebral. Ese hombre llegó a la terapia destruido, no quiero saber de mi esposa, pero quiero salvar todos sus pensamientos
eran tóxicos, y como eran tóxicos, continuamente ya él había desarrollado una vía neuronal en su cerebro que lo llevaba al rencor, al odio. Se acabó con ese que se acostó con mi esposa, que tocó a mi esposa. Si lo cojo, se la corto, acabo con él, acabo con él. Todos esos son los pensamientos, todas esas son las cosas que me dicen la persona en terapia. No puedo. Entonces, ¿cómo podemos sacar a esa persona si esa persona está caminando por ese surco neuronal que lo lleva a tener esos pensamientos que no puede? Ayudamos a esa persona a comenzar a perdonar y desarrollar otro surco neuronal llamado perdón. Si él sigue caminando por aquí, ¿cuál va a ser la experiencia? Tóxica, remordimiento, porque es las conexiones neuronales que ha desarrollado. Pero si yo lo motivo y lo ayudo a desarrollar un nuevo pensamiento, un nuevo surco neuronal, esa persona va a dejar de caminar por este surco tóxico que lo lleva al remordimiento, al odio, al rencor, y esto se va a disminuir y va a comenzar a formar un surco nuevo llamado perdón. Y empezamos a trabajar con el perdón. Y el perdón no es algo que ocurre de ahora para ahorita. Y muchos me dicen, pero yo no la puedo perdonar. Tú no la puedes perdonar. Pero sí puedes tomar la decisión de que la vas a perdonar. Y puedes comenzar. Y desde el momento en que tú dices, la voy a perdonar, tú comienzas a hacer un nuevo surco neuronal. Pero sí, lo que hemos estado en el campo, saben lo que es un surco en el campo, ¿no verdad? El surco en el campo se marca, se desarrolla por la cantidad de veces que hemos estado caminando, transitando por esa parte. Pero si yo quiero desarrollar un nuevo surco a un lado donde hay matorrales, ¿qué pasa? Es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque hay matas, hay de todo por ahí. Y me va a tomar tiempo. Y es lo mismo que ocurre cuando yo decido cambiar mi forma de pensar, desarrollar un nuevo hábito, comenzar a perdonar. Es lo mismo, me cuesta trabajo. Y es por eso que yo, ese paciente, da un paso y dice, sí, la voy a perdonar. Y cuando sale de la terapia, a los 2 minutos, está, ¿por qué? Porque es más fácil caminar por el surco neuronal que ya está desarrollado. Pero motivamos a esa persona. Sí, caíste, pero te levantaste. Trata de nuevo. Busca la palabra de Dios. Estudia, ora y comienza a perdonar en tu mente, a darle la oportunidad al Espíritu Santo. Y mientras más tú pienses, mientras más tú te conectes con el Espíritu, mientras más tú desarrolles ese pensamiento positivo de que sí, me falló, pero yo la voy a perdonar. Y el Espíritu de Dios me va a ayudar a ser transformado, a moverme por la gracia de Dios. Tú estás desarrollando ¿qué cosa? Nuevos surcos neuronales, un nuevo surco neuronal, y a veces se te va por acá porque este está fácil de caminar, pero dice no, el terapeuta me dijo que tenía que regresar, y empieza, y cada vez, y sigues, y en la manera y en la medida que tú continúas esforzándote por el cambio, tú vas a lograr un nuevo cambio en tu vida que se llama neuroplasticidad, y esa es la forma como nosotros cambiamos. ¿Está claro? ¿Se entendió? Lo muestro con esto y nos vamos a pregunta y respuesta. ¿Ok? Y mañana seguimos. Tú tomas una decisión negativa en tu vida. Una tentación, una memoria traumática, una experiencia. Esa decisión negativa te lleva a pensamientos tóxicos. Esos pensamientos tóxicos traen rencor, odio, falta de perdón, y todo eso desarrolla conexiones neuronales que te van llevando a caminar por un camino que tú no quieres caminar.
Eso cambia, hay un cambio en tu ADN, en la forma como se expresa el ADN, esos pensamientos tóxicos. Hay una alteración en nuestras expresiones genéticas. Neuronas se cablean en dirección negativa. Son esas conexiones neuronales que se desarrollan en una conexión negativa, y eso lleva a que tú entres en un modo de protección. Es decir, la mente interpreta esos pensamientos negativos como un estrés negativo, un estrés que hace daño. Y lo interesante de eso es que este estrés negativo se manifiesta en tu cuerpo, te destruye. El 75% de las enfermedades provienen del estrés. La asociación entre el estrés y las enfermedades es de un 85%. 80% del cáncer en el ser humano es producto del estilo de vida. Dime si esto no es importante. Es vital. Y todo comienza con una decisión negativa, con un pensamiento negativo, con un pensamiento tóxico que te altera, te afecta, te lleva a experimentar un estrés tóxico, un estrés que no te ayuda. Por eso el llamado del Espíritu de Dios, el llamado es hacer un cambio, tener una decisión positiva en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hacer la solución, no el problema. Cuando tú tomas una decisión positiva, comienza un proceso de renovación. Pensamientos positivos a través del perdón, del amor, de la gratitud. Voy a perdonar, voy a comenzar, voy a abrazar a mi esposa, le voy a dar un regalo. Cosas positivas te ayudan a desarrollar hábitos positivos, y eso entonces hay alteraciones en la forma como se expresan en las expresiones genéticas, y las neuronas se disparan, se conectan hacia algo positivo, hacia un nuevo camino neuronal llamado esperanza, llamado vida. Ya no es muerte, ya no son cosas tóxicas, ya no es un estrés que te va a dar cáncer, sino son cosas que te ayudan a glorificar, a ser agradecido ante Dios. Y de esa forma tu cerebro se renueva. La mente interpreta estos pensamientos como un estrés positivo. Y ahí es donde está la sanidad y la madurez que nosotros necesitamos desarrollar como cristianos. Amén. Tú puedes venir a la iglesia todos los días, puedes cantar aleluya, pero si esto no ocurre en tu mente, seguirás estancado en los problemas que no has podido solucionar de tu vida. El Espíritu Santo quiere sanarte. Hablamos de la sanidad espiritual. Somos expertos hablando de la reforma pro salud. Pero dime cuántas veces has hablado de la renovación emocional, de la sanidad emocional. Tenemos tres dimensiones: la dimensión física, la reforma pro salud, la dimensión espiritual. Somos expertos en lo que es espiritual, en las cosas espirituales, pero cuando venimos a la sanidad emocional, digo, no, yo no estoy loco. No, a mí no me hable de eso, yo no estoy loco. ¿Cómo vamos a cambiar si no aceptamos que necesitamos ayuda en esa área? El Espíritu quiere hacer una renovación completa. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. En todo. Y que tengas salud. La definición de salud es un balance aún en la salud mental. Si tú no tienes salud mental, no tienes salud. No importa
importa cuántos libros rojos tú hayas leído, o cuántas comidas, o cuántas carnes hayas dejado de comer, no importa. Hay personas que son vegetarianas y han dejado de comer tantas carnes, pero lo que sale de sus labios, lo que sale de su boca, es cosas que destruyen familias, porque no han sanado emocionalmente. No han dejado que el Espíritu transforme sus mentes. La sanidad emocional es importante. Y ando por todo el mundo, por todo este país, predicando esto. Enseño en Ambience y esto es lo que enseño. Hay una desconexión tremenda en este asunto entre lo espiritual y lo emocional. Es hora de que lo integremos y digamos: Señor, sáname emocionalmente, transfórmame, porque quiero ser una nueva creación. Quiero ser la solución. ¿Me parece bien si paramos aquí? Y vámonos a preguntas. Vámonos a preguntas. Vamos a preguntar. Párame la cámara si puede. Vámonos a preguntas. Para la cámara si puede, padre. Ya. ¿Ya? No, todavía.